Damos gloria al Señor, damos gracias en esta noche. Es un tiempo de cumplimiento de muchas cosas en nuestras vidas. El Señor hizo todo en la cruz del Calvario. Hoy conmemoramos ese tiempo, ¿no?, que Él resucitó. Ayer a las 9 de la noche se cumplía el momento de que Jesucristo resucitaba, ¿cierto? Hay una pequeña diferencia horaria en lo que es nuestra hora y la hora hebrea, ¿no? Damos gracias al Señor. El Señor cumplió todo lo cumplió en la cruz del Calvario. Nos dejó una tremenda herencia para nuestras vidas, una herencia en la cual ni siquiera se ha discernido en este tiempo. Hemos estado, y es dura la palabra, ¿no?, a nivel cristianismo hemos estado como en el tiempo del desierto, ¿no? El pueblo judío dando vueltas por ese desierto, esperando que cosas se cumplan en nuestra vida, que se cumpla prosperidad, que se cumpla tener un buen trabajo, tener un buen auto, que se cumpla tener una buena casa, que se cumpla cosas que son herencia, cosas que son una herencia, que no son una promesa allí que quedó, una promesa: si yo cumplo estas cosas, esa promesa se puede llegar a... No, es una herencia que se cumple en nuestras vidas. El Señor lo hizo en la cruz del Calvario. No le podemos a Él seguir exigiéndole cosas. Sí que sean conocidas nuestras oraciones que estén acorde con el reino de Dios, acorde con ese propósito eterno que Él tuvo desde los principios de los tiempos para con su pueblo, que es la iglesia. En este tiempo que se está pasando, un tiempo de angustia, también el Señor pasó su angustia en el Getsemaní y le dijo al Padre: Padre, si tú quieres, pasa de mí esta copa. El mismo Señor, en medio de la angustia y medio de la opresión y de la presión que tenía para dar cumplimiento a lo que se escribió en el texto sagrado por los profetas, y nos acordamos de uno de ellos, de Isaías 53, con todo lo que tenía que pasar, le dijo al Señor: Señor, pasa de mí esta copa. Mas no fue así. Su voluntad era que su Hijo Jesucristo pasara ese momento donde la oscuridad abrazó la tierra y donde el Hijo de Dios moría la muerte más humillante para un Dios. Es un tiempo que mucho en la iglesia no tiene respuesta para este tiempo.
Pero sí, Señor Jesucristo tiene todas las respuestas para nuestras vidas. Y le alabo y le glorifico a ese Dios eterno en el cual yo creo, en el cual un día intervino en mi vida por una gracia y una misericordia. Y así se extendió sobre toda la familia, sobre mis hermanos, sobre mi madre. Y en este tiempo sigo sintiendo esa misma llama dentro de mi corazón. Como cuando iban caminando esos discípulos por el camino de Emaús y el Señor comenzaba a caminar con ellos, más no le conocieron, dice, pero dice que ellos sentían en su corazón una llama, una pasión. Esa misma llama y esa misma pasión que cuando el Señor estaba con ellos en ese cuerpo, un cuerpo debilitado en el cual fue como ofrenda a la cruz del Calvario. Mas en ese momento ellos no se dieron cuenta y estaban hablando con el Jesucristo resucitado. Y en este tiempo, cuando escucho hombres y mujeres de Dios, siempre hay algunos de ellos que tienen esta llama. Pero es una llama que está constantemente ardiendo en el espíritu. Es una llama preciosa que enciende nuestras vidas de una forma muy especial y nos da esa unción, activa esa unción dentro de nosotros, ¿cierto? En estas Pascuas de resurrección, que Dios pueda estar obrando en cada uno de nosotros. Sé que Dios está bendiciendo los hogares, sé que Dios está bendiciendo las vidas, a donde quiera que llegue el mensaje, sé que Dios opera de una forma muy especial. Y este es un tiempo en que Dios quiere manifestarse en nuestras vidas. Y en el profeta Daniel quiero leer un pequeño párrafo ahí, el versículo 23. Este profeta Daniel, después de que salió de la cautividad de Babilonia, el Señor se manifestó mucho con él antes, durante y después de esa cautividad. Muy usado ante los reyes en ese tiempo, interviniendo en muchas oportunidades. El Señor le podía decir esto ahí en Daniel 9, verso 23. Al principio de tus ruegos fue dada la orden, y yo he venido para enseñártela, porque tú eres muy amado. Entiende pues la orden y entiende la visión. Muy importante en este tiempo, ¿cierto?, tener esa visión en Cristo, de lo que Él está haciendo con nuestras vidas en este mismo momento, no en el futuro, no a ver lo que va a pasar, lo que va a venir, que eso está en su palabra, pero hay que instruirse, hay que pasar tiempo para poder hablarla y no andar profetizando cosas que no ocurren y no emulando una autoridad apostólica o profética o evangelística para atar, desatar, no sé, las cosas hoy en día que se están hablando alrededor del mundo, decretando y llevando a la ruina a muchísimas vidas, llevándolo a la ignorancia a muchísimas vidas. Y lo que tanto costó
en oraciones y súplicas de un plumazo, un profeta de estos que aparecen hoy en día en un púlpito, encantan y ponen velos en lugar de poner luz. Dice su palabra, entiende la visión. Una de las cosas que hoy podemos ver, que muchos tienen palabra para soltar y para profetizar deliberadamente en este tiempo con una libertad que dicen ellos que es en el espíritu, pero la verdad, con todas las cosas que están aconteciendo en este tiempo, podemos ver que estos profetas, evangelistas, y hasta ahí paro, y apóstoles, están en otro lugar, no están enfocados en esta visión. Cada cual está mirando la chequera, están mirando las tarjetas de crédito, están mirando el dinero que tiene la persona más que la persona. Y entonces se van de la visión. Tratan de financiar la visión y no se meten en la visión para que la visión financie, si es que hay que financiar algo en Cristo. Dice, 70 semanas están determinadas sobre tu pueblo y sobre tu santa ciudad. ¿A quién le estaba hablando esto el profeta Daniel? ¿A la iglesia o al pueblo judío? Al pueblo judío. Y esas son cosas que hay que determinar en este tiempo. Son cosas que hay que determinar en este tiempo cada vez que uno predica, cada vez que uno habla. Porque hay verdades circunstanciales que fue para un tiempo. Y hay verdades trascendentales que traspasan los tiempos. Son verdades eternas. ¿Cierto? Y acá el Señor está hablando al pueblo judío. Y dice, 70 semanas están determinadas sobre tu pueblo y sobre tu santa ciudad, para terminar la prevaricación y poner fin al pecado, y expiar la iniquidad, para traer la justicia perdurable, y sellar la visión y la profecía, y ungir al santo de los santos. Sabe pues y entiende que desde la salida de la orden para restaurar y edificar Jerusalén hasta el Mesías príncipe habrá 7 semanas y 72 semanas. Se volverá a edificar la plaza y el muro en tiempos angustiosos. Ahí está hablando el Señor de un tiempo, está dando algunos parámetros en el tiempo, de algunos hechos que ocurrieron, ¿cierto? Que están ocurriendo y van a ocurrir, pero están en sus palabras. Y es muy clara esa palabra, está hablando al pueblo judío, ¿cierto? Entonces esto corresponde a ellos, ¿cierto? Y ahí el Señor en ese tiempo, a través de Daniel, estaba hablando hacia un futuro de lo que iba a pasar sobre el pueblo judío. Dice, 72 semanas están determinadas sobre tu pueblo. 72 semanas. 70 semanas. La palabra semana en el idioma hebreo había 3 tipos de semana. Estaba semanas días, semanas meses
y semanas, años. Eran 3 tipos de semana, ¿cierto? Bueno, aquí está hablando de semanas, años. Y el texto dice, están determinadas sobre tu pueblo y sobre la santa ciudad. ¿Cuál es la santa ciudad? Jerusalén. La santa ciudad, para terminar con la prevaricación y poner fin al pecado y expiar la iniquidad, para traer justicia perdurable y sellar la visión y la profecía y ungir al santo de los santos. Qué tremenda esta verdad. Qué tremenda esta verdad. Está hablando del tiempo, bueno, que habla Mateo, Marcos, Juan, Lucas, ¿cierto? De Jesucristo y su ministerio, todo su caminar, cómo anduvo, cómo se movió, quién era, ¿cierto? Ya Daniel fue uno de los que habló al pueblo judío, pero el pueblo judío no entendió. Ahora, ¿por qué no entendió el pueblo judío en ese tiempo? En el tiempo de Mateo, en el tiempo de Marcos, Lucas, Juan. Porque el sacerdocio que existía en ese tiempo estaba muy degradado, tenía muchas verdades a medias, porque habían entrado en un tiempo también de corrupción muy, muy fuerte, y donde había grandes divisiones, estaba en una crisis en ese tiempo. Por eso Jesucristo iba a la sinagoga, a predicar a los que se estaban convirtiendo. No, iba a predicar a estos sacerdotes. Le iba a traer una claridad sobre muchos acontecimientos que citaban los profetas. ¿Por qué? Porque Él vino a cumplir las leyes y los profetas. Entonces su palabra está hablando acá de 70 semanas, están determinadas sobre tu pueblo. 70 semanas. Y acá está hablando, sabe pues y entiende, dice el versículo 25, que desde la salida de la orden para restaurar y edificar a Jerusalén hasta el Mesías príncipe habrá 7 semanas y 72 semanas. Ahí está hablando el Señor desde el momento que Nehemías construye el templo y restaura los muros de Jerusalén. En el momento que el pueblo judío sale de la cautividad, en ese momento llega el pueblo judío a Jerusalén y ve verdaderamente cómo estaba el estado de Jerusalén. Sus muros estaban caídos, sus puertas estaban prendidas a fuego. Entonces dice que Nehemías es movido por el Señor, con otros profetas, entre ellos Zacarías, también trae una profecía en ese tiempo. Entonces este Nehemías construye el templo con la asistencia del rey. Él era copero del rey. Entonces con la asistencia del rey Altajerjes, si no me equivoco, si no, corríjanme, ¿sí? Este Nehemías construye el templo. Desde ese momento que él construye el templo pasa 62 semanas, pasa 62 semanas de 7 años, pasa hasta, dice,
Dice, desde la salida de la orden para restaurar y edificar a Jerusalén, que es lo que estamos hablando nosotros, que Nehemías construye Jerusalén, reconstruye Jerusalén con la ayuda y asistencia del rey y de todo el pueblo hebreo, hasta el Mesías príncipe. ¿Quién es el Mesías príncipe? Jesucristo. Habrá 7 semanas y 72 semanas. En total serían 69 semanas. ¿Ok? 69 semanas. Faltaría una semana. Se volverá a edificar la plaza y el muro en tiempos angustiosos. Ahí está hablando, ¿cierto?, de que Jesucristo, cuando entra a Jerusalén, ¿cierto?, y todos lo reciben con palmas, y él entra en ese burrito, ahí se cumple las 69 semanas que el cual estamos hablando. Ahí a los poquitos días el Señor es entregado y es crucificado. Y muere, ¿cierto? Y esta semana en la cual dice, se volverá, después de estas 69 semanas se va a volver a construir el muro en tiempos angustiosos. Cuando está hablando de esto, está hablando de este tiempo que está viniendo, que está por venir, ¿cierto? Pero ya su iglesia no va a estar, ¿cierto? Es un tiempo de gracia, es un tiempo de transición, es un tiempo en que Dios entró en un trato con todo el pueblo, con todo el mundo. En este caso no está solamente para los judíos, eso es lo que te quiero decir. Él expande, ¿cierto? Establece su reino cuando muere, ¿cierto? Y levanta una iglesia, levanta un cuerpo vivo en el cual somos nosotros, ¿cierto? Para expandir el reino, ¿cierto? Una vez que la iglesia sea sacada del medio, se va a volver a reconstruir el muro en los tiempos angustiosos y el Señor va a continuar su trato por 7 años más con el pueblo judío. Esos 7 años más, bueno, se habla del anticristo, de la bestia, del falso profeta, de los 144.000, de los 2 testigos. Van a entrar, en esa fase van a entrar muchos referentes que Dios tiene determinado para ese trato con el pueblo alrededor de la tierra, donde se va a hacer una persecución muy grande sobre su pueblo, sobre aquellos que no creyeron en Jesucristo. Cosas que nosotros tenemos, las primicias, nosotros somos también esos primogénitos, estamos dentro de la congregación de los primogénitos, en Cristo. Y dice, y después de 72 semanas se quitará la vida al Mesías, mas no por sí, y el pueblo de un príncipe que ha de venir destruirá la ciudad y el santuario, y su fin será con inundación, y hasta el fin de la guerra durarán las devastaciones. Y por otra semana, acá viene el momento que hablábamos recién de la construcción del muro en tiempos angustiosos. Acá está un poquito mejor explicado en el verso 27. Y por otra semana, acordémonos que cada semana tiene 7 años. En la versión Torres Amat, ahí habla muy bien de esta semana. Ahí explica semana de 7 años, ¿cierto? En la versión Torres Amat. Y por otra semana confirmará el pacto con muchos,
en la mitad de semana hará cesar el sacrificio y la ofrenda. Fíjate vos que acá está diciendo el sacrificio y la ofrenda, y es muy claro acá que se vuelve otra vez a los ritos de la ley de Moisés, ¿cierto? Esa es la gran diferencia, por eso está hablando al pueblo judío, como yo se lo dije desde un principio. ¿Por qué? Porque en los primeros 3 años y medio de esos 7 años, ya la iglesia, como dijimos, no va a estar más, su iglesia va a ser arrebatada, eso lo habla por allá en Primera de Tesalonicenses capítulo 4, verso 16 y 17, y en Primera de Corintios 15, 51 y 52 en adelante, está hablando del arrebatamiento, y habla algo del arrebatamiento también, que no nos dejemos mover ni por carta, ni por palabra, ni por espíritu, en Segunda de Tesalonicenses 2, capítulo 2, que no nos dejemos mover de nuestra forma de pensar. Dice, ¿por qué? Porque muchos confunden la segunda venida, cuando Cristo viene, ¿cierto? Por su pueblo, por el pueblo judío, que ahí va a venir toda su iglesia que fue raptada, con el rapto. Confunden la segunda venida con el rapto. Por ejemplo, cuando citan Mateo 24, Mateo 25, Marcos 13, Apocalipsis 6, confunden eso que va a pasar antes del rapto, y eso no va a pasar antes del arrebatamiento, eso va a pasar después. Pero eso es harina de otro costal, que lo vamos a hablar en otro momento. Acá estamos hablando que el Señor aquí está hablando al pueblo judío, pero también nos sirve a nosotros, a los hijos de Dios, a los cristianos, ¿cierto? Para tener una referencia de lo que el profeta Daniel habló y profetizó de lo que iba a ocurrir, y lo que ocurrió en la Pascua fue profetizado también aquí. Entonces estamos en claro, desde el momento que se construye, Nehemías construye, Jerusalén reconstruye, restaura los muros, sus puertas, hasta cuando Jesucristo entra en Jerusalén con el asnito ese, y lo reciben con palmas, y le dicen Hosana en las alturas, y pasa a los hombres de buena voluntad. Ahí en ese momento el Señor tiene unas palabras y dice: Jerusalén, si tú supieras el día que estás viviendo hoy. Se estaba cumpliendo ahí las 69 semanas. Se estaba cumpliendo ahí las 69 semanas. A los poquitos días, el Hijo de Dios es entregado, muere en la cruz, ¿cierto? Después de una larga agonía en el Getsemaní, dice que vino un ángel y le fortaleció. Y hay una parte en la Biblia que dice: puesto el gozo delante de él. Ese ángel vino con gozo, con palabras de gozo, para fortalecerlo y levantarlo, y para que él pudiera dar cumplimiento a la voluntad de Dios, a pesar de que él le había pedido al Señor: Señor, si tú quieres, pasa de mí esta copa. Y en este tiempo angustioso en el mundo, muchos le piden al Señor que todo esto se pare, que todo esto se frene, ¿cierto? Pero hay una voluntad que se soltó, ¿cierto? Pero en medio de esa pandemia, así como en medio de todo lo malo que hay en esta tierra, Jesucristo va a cumplir su palabra con cada uno de nosotros, con cada uno que aquellos que creemos, ¿cierto?, en su palabra. Y siguiendo un poquito con esto, después de haber dicho, bueno, de que Nehemías, desde el momento que Nehemías construye, después de que el pueblo viene de la cautividad, hasta el momento que Jesucristo entra a Jerusalén, y le dicen Hosana al Hijo de Dios, ahí se cumple las 69 semanas.
esa semana que queda es la semana que se va a cumplir después de que su iglesia es arrebatada, ¿cierto? Y espero que, sé que hay más gente, ¿cierto?, que va a recibir al Señor y también va a ser arrebatada juntamente con nosotros. Por eso el Señor en este tiempo está llamando cada vez más en una intimidad con Él, porque en Cristo vamos a ser protegidos. El que mora al abrigo del Altísimo, el que vive al abrigo, morará bajo la sombra del Omnipotente. O sea, en la intimidad nosotros vamos a tener vida y vida en abundancia. Las soluciones no van a venir de ningún profeta, de los que están profetizando hoy en día, las cosas, las barbaridades que están profetizando. Nuestra protección va a venir, nuestro socorro va a venir de Jehová de los ejércitos, que creó los cielos y creó la tierra. Mi familia está escondida en Cristo. Tu familia también está escondida en Cristo. Dice, y por esta semana, dice el verso 27, ya terminando, confirmará el pacto con muchos. A la mitad de semana hará cesar el sacrificio y la ofrenda. ¿Por qué? Porque en ese momento otra vez va a ser restaurada la ley sobre Israel. O sea, comienza otra vez la última semana, que se cumple la 70 semana del trato con su pueblo, que quedó en suspenso por causa de que Jesucristo se volcó por su gracia a nosotros. Entonces, esa semana número 70 queda en suspenso hasta después de la venida, hasta después del arrebatamiento, la cual su iglesia va a ser sacada, ¿cierto? Y entra en un trato directo con el pueblo de Dios. Gracias, Señor Jesús. Dice, en la mitad de semana hará cesar el sacrificio y la ofrenda. O sea, ese anticristo va a entrar en una amistad engañosa con el pueblo judío, y a los 3 años y medio hará cesar todo sacrificio. Se volverá en contra de todas esas cosas. Dice, después, con la muchedumbre de las abominaciones, vendrá el desolador, hasta que venga la consumación y lo que está determinado se derrame sobre el desolador. Va a venir un juicio ahí sí va a venir un juicio sobre el mundo. Es un juicio terrible que está hablando en el Apocalipsis, donde hablan las 7 copas de la ira, los sellos. Ahí hay todo tipo de plagas, la cual nunca antes hubo, todo tipo de enfermedad, todo tipo de ángeles se van a soltar, ¿cierto? Y gran parte de la población de la tierra va a ser exterminada. Eso lo profetiza en la Biblia, ¿cierto? Esto para llevar un poco de paz también a mucha gente que cree que estamos en esos tiempos, y no estamos en esos tiempos todavía. Sí que se está viviendo tiempos de tribulación, porque también su palabra dice que a través de muchas tribulaciones entraremos en esa gracia de Cristo. Dice, esta leve tribulación momentánea producirá en vosotros un mayor peso de gloria. Así que no teman. ¿Quién te separará del amor de Cristo? ¿La muerte? ¿El hambre? ¿La desnudez? ¿Lo alto? ¿Lo profundo? ¿Ángeles? ¿Potestades? Ni ninguna cosa creada te separará del amor de Cristo. Y ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Dios le bendiga. Dios bendiga a tu familia.
y que tengan en este tiempo un tiempo de meditación. Que Dios bendiga mucho, amados, de eternidad del corazón. Les mando un saludo grande.